Si alguien intenta hacerte sentir pequeño, déjalo. No pierdas el tiempo intentando demostrarle nada. No hace falta que respondas. Trabaja. Sigue adelante. Y deja que tus resultados hablen por ti. Porque, créeme, a veces, un resultado dice mucho más que 1000 palabras. Si tienes un objetivo en mente, y por mucho que lo intentes, el éxito sigue sin llegar. No bajes la meta. No renuncies a lo que quieres. Quizá el problema no sea el objetivo. Quizá, el problema sea el camino que estás siguiendo. Cambia la estrategia. Prueba otra manera. Aprende. Corrige. Pero no abandones. Y sobre todo, vuelve a centrarte. Porque hay gente que te roba energía. Hay distracciones que no te aportan absolutamente nada. Y si sigues gastando tu energía en todo eso, ¿cuánta te queda para construir tu propia vida? Piénsalo. Deja de quejarte. Deja de culpar a las circunstancias. Sí, quizá las cosas no estén saliendo como querías. Lo entiendo. Pero, en algún momento, tienes que mirarte a ti mismo y preguntarte: ¿qué tengo que cambiar yo? Esa pregunta duele. Pero también puede cambiarte la vida. Porque no puedes pasar toda tu vida intentando cambiar a los demás. Ni puedes esperar que el mundo te entienda siempre. El mundo no te debe nada. Y, sinceramente, tampoco tiene la obligación de reconocer tu valor. ¿Que todavía no lo ven? Está bien. No discutas. No intentes convencerlos. Crece. Mejora. Conviértete en alguien que ya no necesite explicar quién es. Llega tan lejos que un día, las mismas personas que se reían de ti quieran saber cómo lo hiciste. Las mismas personas que te ignoraban, quizá algún día busquen tu atención. Y cuando llegue ese momento, no necesitarás vengarte. No tendrás que decir nada. Simplemente seguirás con tu vida. Porque ya habrás cambiado. Y aquí está la verdad más importante de todas. No puedes cambiar tu mundo si primero no estás dispuesto a cambiarte a ti mismo. Todo cambio que ves fuera empieza primero dentro de ti. Tu vida no cambia solamente porque cambie tu suerte. Cambia cuando tú decides cambiar. Ese día. Ese momento en el que dices: ya está. Así no quiero seguir. Voy a hacer las cosas de otra manera. Ahí empieza todo. ¿Y escucha esto? Ningún problema es eterno. Ninguna montaña es imposible de superar para siempre. A veces lo que necesitas no es más fuerza. Necesitas más enfoque. Porque cuando dispersas tu energía en 1000 cosas, no avanzas en ninguna. Pero cuando eliges una dirección y vas a por ella de verdad, las cosas empiezan a cambiar. Sí. Vas a perder algunas batallas. La primera vez, quizá. La segunda también. Y puede que alguna vez vuelvas a caer. Pero eso no significa que hayas perdido. Significa que todavía estás aprendiendo. Lo importante es que no te quedes en el suelo. Levántate. Vuelve a intentarlo. Y sigue. Porque al final, los que consiguen avanzar, no siempre son los más talentosos. Son los que no se rinden, cuando las cosas se ponen difíciles. Los que siguen apareciendo. Los que siguen trabajando.
Incluso cuando ya no tienen ganas. Incluso cuando nadie los anima. Incluso cuando ellos mismos empiezan a dudar. Esos son los que terminan moviendo montañas. Y no. La montaña no se hizo más pequeña. Fuiste tú quien se hizo más fuerte. Por eso, cree en ti. Pero no de cualquier manera. Créete capaz de verdad. Incluso cuando todo parezca oscuro. Incluso cuando todavía no veas resultados. Mira. El sol no deja de existir porque sea de noche. Simplemente todavía no lo puedes ver. Y contigo pasa lo mismo. Quizá todavía no veas en quién puedes convertirte. Pero eso no significa que no esté ahí. Está dentro de ti. Solo tienes que sacarlo. Puedes empezar con muy poco. Y aún así crear algo increíble. Puedes tener solamente unas palabras. Y convertirlas en algo que cambie la vida de alguien. Puedes empezar sin nada. Y construir algo que un día te haga sentir orgulloso. Pero tienes que quererlo. Tienes que trabajar por ello. Y tienes que dejar de pensar que tu destino ya está escrito. Porque no lo está. Tu historia todavía no ha terminado. Todavía tienes páginas por escribir. ¿Y el bolígrafo? Lo tienes tú. Así que deja de esperar a que alguien venga a salvarte. Deja de esperar el momento perfecto. Empieza. Aunque tengas miedo. Aunque no estés preparado. Aunque nadie crea en ti. Empieza. Porque el día que empiezas a cambiar por dentro, tu mundo empieza a cambiar por fuera. Abre tus alas. De verdad. Porque mientras tengas miedo de despegar, el cielo siempre te parecerá demasiado lejos. Pero cuando te atrevas a subir, cuando te atrevas a intentarlo, vas a descubrir algo. El cielo siempre estuvo ahí. Solo estabas demasiado ocupado dudando de ti mismo. Así que levántate. Cada día. Aprende algo nuevo. Cuestiona algo que creías saber. Corrige lo que tengas que corregir. Y construye algo mejor. No necesitas convertirte en otra persona. Necesitas convertirte en una versión más fuerte de ti. Una versión más disciplinada. Más consciente. Más valiente. Y más tranquila. ¿Y recuerda esto? No se trata de cambiarlo todo de un día para otro. Se trata de no seguir siendo la misma persona que eras ayer. Un paso. Después otro. Y otro más. Eso es avanzar. Eso es crecer. Eso es cambiar. Así que no pares. No dejes de aprender. No dejes de luchar por ti. Y, sobre todo, nunca dejes de convertirte en la persona que sabes que puedes llegar a ser. El éxito empieza con el camino motivado.